If you can't fix what's broken, you'll go insane. Mad Max Fury Road es una de las mejores películas de acción jamás hechas y no sé por qué, como humanos, seguimos intentando crear arte con el conocimiento de que nunca superaremos esta película. Gracias por ver mi video, los veo en una semana. Ok, creo que sí debería decir algo de utilidad sobre esta película, pero es que se puede ver desde tantos ángulos que a veces es simplemente difícil intentar concentrarse en una sola cosa. La cantidad de detalles y datos extra que puedes aprender viendo con detenimiento la película son simplemente increíbles. Es una de las pocas películas modernas que utiliza efectos tradicionales y casi nada de CGI, dándole un toque brutal y real a todas sus escenas de acción donde ves autos salir volando como si se tratara de pedazos de papel. Por cierto, la razón por la que casi todos los autos de la película son bochos modificados es porque su motor utiliza aire para enfriarse y no agua, lo cual solo agrega la ridícula atención al detalle que la película tiene. También está el hecho de que la película está grabada en su totalidad de tal forma que la acción siempre esté al centro del cuadro, y de esa forma puedan meter más acción de lo normal en la escena porque no se tienen que preocupar en que los ojos del espectador puedan seguir lo que está pasando en la película. O por supuesto, mi aspecto favorito de la película, en el cómo te explica en segundos cómo funciona su mundo sin tener que decirte nada. Todo lo hace con información visual. Veamos por ejemplo el cómo se nos introduce la cultura de los Warboys. Max es testigo de la misma forma que nosotros el cómo Nux está frágil de salud y probablemente a punto de morir, pero se niega a esto sin antes subir a su auto con su bolsa de sangre. Aquí entendemos varias cosas rápido, que ponen énfasis en la guerra y tener una muerte digna, y que no consideran personas a la gente a su alrededor, los ven como objetos. Después, mientras persiguen el camión de Furiosa y uno de los Warboys es herido de gravedad por la caravana enemiga, la música se pone lenta y todos los ojos se ponen sobre el chico herido. Nux empieza a decir en murmullos que se levante. El Warboy, con la poca fuerza que le queda, grita que lo contemplen mientras se pinta la boca de cromo. Por un segundo, mientras salta el auto, la escena va más lenta, para dejar absorber todo lo que está pasando. El Warboy muere estruendosamente, devolviendo la escena a su velocidad de acción que ha tenido la película desde el inicio, mientras sus compañeros gritan en éxtasis. Uno de ellos incluso se despide de él con un símbolo similar al que hicieron para respetar a Immortan Joe al principio de la película. En solo unos segundos aprendemos todo lo que necesitamos saber sobre los Warboys y su cultura, la forma en la que la muerte para ellos es un regalo que debe ser recibida en una exhibición espectacular para ser enviados al Valhalla por sus amigos, y que morir heroicamente es algo que se espera de este grupo de gente, siendo el objetivo de muchos de ellos, que adoran a Immortan Joe por la forma en la que les lavó el cerebro y les dio un significado a sus vidas. Nos dice especialmente que esto hace peligrosos y efectivos a los Warboys como grupos, porque no tienen miedo a la muerte, estableciéndolos como una verdadera amenaza para nuestros protagonistas y como un grupo de cuidado. De la misma forma, cuando más adelante en la película, durante la escena de la tormenta de arena, vemos a Nux emocionarse, abrir el tanque de gasolina de su auto para empezar a inundarlo, y le dice a Max que lo contemple, tanto Max como el espectador sabe que está planeando y cómo Max tiene que ingeniárselas para salir de ahí antes de que Nux lo vuele en pedazos. La película tiene muchos ejemplos de esto durante su duración. Sin decirnos nada, nos da una mirada natural a su mundo y nos deja absorberlo a su máximo punto. Puedo hablar de lo mucho que me gusta como Max técnicamente no es el protagonista de esta historia, sino el deuterogonista. Es mágico que siempre sea simplemente un observador obligado a meterse en los asuntos de otras personas en su desesperado intento de sobrevivir a la Wasteland, mientras el universo lo pone en situaciones cada vez más culeras porque aparentemente lo odia. Es decir, toda la película es Max teniendo un constante ataque de pánico y un episodio de estrés postraumático, al mismo tiempo que intenta desesperadamente ayudar a salvar a las novias y a sí mismo. Porque, aunque Max quiera poner esta fachada de tipo malo destruido por la Wasteland, que solo le importa su sobrevivencia y nada más, realmente es un tipo sentimental incapaz de ver injusticia en el mundo, porque rápidamente se pone del lado de los luchadores de la libertad. Es un héroe nominal, alguien ajeno al conflicto, pero que para sobrevivir junto con Furiosa y las chicas tiene que luchar a su lado. Un caballero de armadura dentada, lleno de heridas de un pasado que lo persigue, pero aún así, con un compás moral que lo lleva a hacer lo correcto. Después de todo, con mucha facilidad pudo haber entregado a Furiosa y a las novias a Joe para que le otorgaran su libertad por el favor, pero no. Aunque el mundo lo odie, le haga daño y lo quiera ver muerto, él sabe que vale la pena luchar por los que no pueden, ser el héroe de la historia de alguien más y continuar su vida haciendo de la Wasteland un lugar mejor. I am the one who runs from both the living and the dead. Otro de los mejores aspectos de esta película es cómo te presentan a sus tres personajes más importantes y los humaniza o deshumaniza como es necesario. Hablo de Max, Furiosa y Joe. La película empieza con Max removido por completo de su humanidad,
alejado, irreconocible como una persona. La primera toma de él ni siquiera nos muestra su cara, solo su espalda, y cuando finalmente lo vemos, está cubierto por una fea barba y una melena descuidada. Este es claramente un hombre loco y sin dirección. Ha estado sin contacto con otros humanos por tanto tiempo que él mismo ya ni siquiera se considera uno de ellos, solo otro animal más tratando de sobrevivir en la Wasteland. Es difícil empatizar con él porque ni siquiera lo podemos registrar como humano. Pero todo esto es por su propia decisión. Él así lo quiere alejar a la gente, verse salvaje y feral, sabe que así es mejor para todos. Es por eso que cuando los Warboys lo capturan y proceden a robarle lo poco que le queda de su humanidad sin su consentimiento, sentimos pena y dolor por él. Le cortan el cabello y su barba contra su voluntad, lo marcan como ganado, le quitan su ropa y su auto, que son las pocas cosas que lo dejan conectarse a su identidad como persona, y le ponen un tatuaje con toda su información médica. En este momento, le quitan su autonomía como persona, lo vuelven un objeto. Y uno de los temas más importantes de la película es cómo las personas son tratadas como objetos y propiedad, y su lucha para quitarse estas cadenas. La primera toma que tenemos de Furiosa se nos muestra de espaldas, como Max, pero a diferencia de Max que lo vemos desde abajo como un gigante distante, a Furiosa la vemos a la altura de los ojos, llamando atención a la marca en su cuello, que es la misma que los Warboys pusieron en Max, y de forma similar, Furiosa también lleva el cabello corto. En unos segundos, con solo verla, sabemos que ha pasado por las mismas cosas horribles que Max, y quizás más al ser una mujer en una posición de poder en una cultura mayoritariamente masculina. A diferencia de Max, quien vemos distante y feral, Furiosa nos obligan a verla directa a los ojos. La película nos arroja la humanidad de Furiosa a la cara para hacernos sentir empatía por ella, y que queramos verla triunfar. Por otro lado, mientras Max se nos presenta como alguien sin humanidad por decisión propia, para luego obligarnos a ver la humanidad de Furiosa, Joe se nos presenta ocultando su humanidad, ocultando su frágil cuerpo en una armadura que lo aleja del mundo y ocultando su cara con una máscara que lo hace verse más como un monstruo que como una persona. Sin decirte una sola palabra, la pura cinematografía de la película ya te dijo que esto no es un hombre, es un monstruo dispuesto a hacer cosas horribles por conseguir lo que quiera. De hecho, mientras tenemos muchas tomas de la cara completa de Furiosa y Max para ayudarte a verlos como personas reales y que te van a importar, nunca vemos realmente la cara de Joe. Solo vemos sus ojos llenos de ira y odio junto con esa máscara que lo hace verse más como un monstruo mutante que un humano. No es hasta el final que lo podemos ver con la cara descubierta, y esto es cuando está muerto y se le arrancaron junto con un trozo de carne, demostrando que por más monstruo que quisiera hacerse ver para sus enemigos y pretendiera ser un dios ante sus subordinados, debajo de toda esa armadura seguía existiendo tan solo un humano de carne y hueso que podía morir como el resto de nosotros. Al arrancarle la máscara, también le quitan el poder metafórico que tiene, su estatus, y lo desmitifica. Le pone al nivel de todos los demás. Con la muerte de Joe, muere su ideología. Fury Road tiene uno de los mejores diseños de sonido en toda la historia del cine, y no me refiero únicamente a su música, me refiero a cómo construye su mundo a través del sonido. Podría intentar explicar esto yo, pero creo que voy a dejar a una experta hablar de su tema. Hay muchísimo que se podría decir del sonido de Mad Max, pero quiero concentrarme en lo que hizo la mezcla al momento de integrar la parte no diegética, o sea el score, o sea lo que los personajes no pueden escuchar, con la parte diegética, o sea lo opuesto al anterior, para conseguir una ilusión de completa inmersión sonora donde, como en las carreras, no hay pausa. Yo soy de la idea de que el OST es más que solo la música. No tiene mucho sentido ahora, pero confíen en mí, hago videos en internet. A lo que me refiero es a que el OST es la música en el contexto en el que se usa. Porque sí, por sí sola la pieza en un OST puede sonar muy bien, o sea, siguiendo con Mad Max pueden oír alguna de las canciones y va a ser brutal. Son buenas composiciones, están bien arregladas y todas esas cosas técnicas bien bonitas. Pero es muy diferente solo escucharlas que escucharlas a la vez que ver en pantalla, y no solas, sino con todo el sonido de la película por encima. Porque la mezcla y la forma en la que está construido todo el sonido en Mad Max no es para que la parte musical se pierda como un sonido de fondo, mientras el rugir de los motores se roba el show, o para que sea tan presente como en el uso de Mickey Mousing. No, aquí todo está construido para complementarse y estar en perfecto equilibrio. En esta película el sonido diegético no vive sin la música y viceversa. Y esto se hace más evidente en el personaje del guitarrista ese que bota fuego.
porque él es claramente un elemento diegético. Es un personaje que existe dentro de la película y los personajes pueden escucharlo cada vez que toca la guitarra. Pero el sonido que hace es a la vez un elemento no diegético, porque es parte del score que los personajes no pueden escuchar. Y la mezcla de sonidos se encarga de que ambas funciones se sientan perfectamente, porque así de pro es. Y porque esta película no toma a absolutamente nadie como menos. Y le da a cada miembro del equipo el lugar que se merece, porque vio la música y le dijo: tú eres más que el sonido de fondo. Y yo no soy una película de Marvel. Este es un equipo y todos le echamos ganas. Y simplemente es todo muy bonito y genial. Algo parecido pasa con el sonido de los motores, en el que no se siente al azar la parte en la que caen y el momento en el que tienen un aumento de potencia al acelerar o hacer algo parecido. Son elementos diegéticos que aún así se sienten como parte de la música. Incluso hubo segmentos en los que algunos de estos sonidos pasaban perfectamente como un bajo dentro del score orquestado en general. Así de bien integrados es que están. Y estos párrafos fueron solo irme por lo más evidente, pero creo que es en resumen lo que hace la banda sonora tan buena como el resto de la película. Supo hacer un tremendo uso del score al integrarlo a la acción de forma tan pulcra y logra crear toda una amalgama de sonidos donde quedan perfectamente equilibrados los elementos diegéticos y no diegéticos, para al final construir ese efecto en el que no sabes cuándo empieza uno ni acaba el otro y por ende no se siente que la acción pare. Después de todo, esa es una carrera sin fin. They're looking for hope. What about you? Mad Max tiene 3 temas importantes, los discutiremos a fondo en las siguientes partes. Estos temas son redención, esperanza y feminidad. Empezando por la redención, y como cada uno de los personajes tiene un pecado o pecados por los cuales arrepentirse y buscar salvación para poder mejorar y seguir adelante con sus vidas. Furiosa, por ejemplo, busca su redención a través de la liberación de las novias, porque durante años, siendo una imperator para Joe, probablemente ha hecho cosas muy horribles. De nuevo, no llegas a una posición de poder como la que ella tiene en una cultura que ve a las mujeres como ganado de crianza y objetos sexuales, siendo una buena persona. Durante su carrera como imperator, Furiosa probablemente ha tenido que ser la mano de Joe al impartir violencia, oprimiendo y asesinando gente inocente tan solo para sobrevivir. Es un mundo donde los perros comen perros. Y, aún así, Furiosa no puede evitar sentirse como un monstruo por todo lo que ha hecho, embarcándose en una misión suicida a petición de las novias, de la que sabe muy bien no va a sobrevivir si termina fallando. Max, por su parte, busca redención en la carretera, alejado de la civilización por no poder proteger a la gente que lo necesitaba y a quien él amaba. Parte de esto es lo que lo lleva a ayudar a las novias a pesar de no tener ninguna clase de lugar en el conflicto, ya que ha visto su mundo desmoronarse frente a sus ojos y sabe que debe actuar ante la injusticia, si tan solo es para evitar que más gente como la que él amaba sufra. La película va hasta tal punto con este mensaje que una de las cualidades malas de los villanos es no admitir su culpa por los errores que han cometido, y cómo esto daña a la gente a su alrededor. Fingir que su violento estilo de vida es solo una forma de supervivencia y no una peligrosa arma que ha dañado a miles de inocentes que se ven atrapados en su culto. Tenemos esta escena donde las novias están confrontando a Nux, diciéndole cómo Joe es un monstruo que los usa a todos como objetos para cumplir sus objetivos, y que es gracias a la gente como él que el mundo está como está. Tenemos este intercambio. ¿Quién mató al mundo? ¿Por qué Nux está tan insistente con que la banda de Joe no es culpable por el estado del mundo? El universo de Mad Max está como está gracias a una crisis de agua y combustible que terminó en una espiral de guerras nucleares. Con las chicas diciéndole a Nux que Joe fue quien mató al mundo, no se refieren a que directamente Joe fue el que lanzó las bombas nucleares. Se refieren a que la gente en poder con pensamientos como los de Joe son los que dejarían a la Tierra volverse el infierno para los humanos que es ahora, y que, de no cambiar sus formas y darse cuenta que la gente como él es la que mantiene al mundo en un estado de estrés constante por supuesta supervivencia, la humanidad seguirá matándose los unos a los otros. Nada cambia. La violencia es el lenguaje del hombre hasta en un mundo roto y sin nada por lo que pelear. Pero que esta sea una cualidad de los villanos hace que lo contrario sea una cualidad de los héroes, algo que los hace más fuertes. La habilidad de buscar el perdón y perdonar les permite trabajar en equipo y aprovechar sus habilidades al máximo. A pesar de que Max y Furiosa empiezan su relación de forma violenta y agresiva, no se guardan rencor el uno al otro.
que saben que es una actitud que deben tomar para sobrevivir. Ambos rápidamente dejan sus diferencias atrás y se concentran en cómo sus habilidades se complementan para sobrevivir en su mundo hostil. Saben que, aunque se encontraran en situaciones complicadas, tienen más probabilidad de salir adelante si se cuidan los unos a los otros. Esto se extiende a Nux, a quien Max al inicio lo ve como un enemigo por usarlo como objeto, pero la necesidad que tiene para sobrevivir los fuerza a trabajar juntos, porque sabe que Nux sinceramente tiene habilidades que les van a ayudar a continuar en su viaje. Al final, incluso se respetan mutuamente, como Nux hablándole con respecto a Max y no simplemente como una bolsa de sangre, y Max tomándose la molestia de traerle un zapato después de asesinar a los granjeros de balas. En el mundo de Mad Max se necesita redención, perdón y confianza para sobrevivir en compañía. Einhard used to call them anti-seed. Plant one and watch something die. El mundo de Mad Max es uno destruido por las guerras y la violencia, sin mucha esperanza más allá de llegar al día siguiente. Gente como Nux, Furiosa y Max están vivos porque tienen la voluntad para estarlo, pero aún así necesitan un motivo para seguir adelante. Ya sea sus creencias de morir gloriosamente, su necesidad de buscar perdón por sus pecados, o el simple deseo de ver un nuevo día. Necesitan aferrarse a esa esperanza, de un mejor mañana que tal vez nunca llegue. Esto es lo que representa a las novias, su existencia siendo una incoherencia con el estado del mundo, buscando sobrevivir como los demás, pero no sin antes dejar en claro que ellas no piensan asesinar o dañar a nadie que no lo merezca en el camino, incluso si es solo un pobre niño que cree estar haciendo lo correcto. Es un mundo violento y triste, donde solo el más fuerte sobrevive. Y aún así, la existencia de las novias, de Max y Furiosa, indican que esa verdad darwinista no es la única que existe, que la comunidad, el amor y la compasión tienen un lugar en el universo de Mad Max. Hay una escena que podrías perderte si no le pones atención a la película, donde las novias describen a las balas como antisemillas, porque si las plantas, algo muere. Más adelante, mientras las novias conocen a las Bulbani, Dak le dice a la cuidadora de las semillas que ella creía que una tribu de mujeres sería más pacífica que el culto de Joe, que al verlas portar armas se da cuenta que son igual de violentas que la vida de la que escaparon. La cuidadora de semillas simplemente le da una mirada melancólica, una que solo décadas de experiencia en la Wasteland podría tener. Triste saber que en el mundo en el que viven los vuelve a todos violentos, y que por más idealista que seas, no podrás escapar del ciclo de muerte y destrucción que vivir en este mundo implica. Sin embargo, la cuidadora decide mostrarle su bolsa con semillas, incluido un retoño creciendo en un cráneo de animal, como recordándole que incluso de la muerte y la violencia, algo más se puede crear. Esta bolsa es literalmente lo contrario de la bolsa de balas. Mientras una representa muerte y destrucción, la otra representa vida y progreso. Pero una no puede vivir sin la otra. La bolsa de balas necesita de las semillas para seguir existiendo, y la bolsa de semillas necesita la de balas para protegerse. Las muchas madres cargan con esta contradicción en su cultura y sus ropas. Las bolsas representan que el mundo puede volver a ser bello, pero no sin mucho sacrificio. Es por eso que al final tienen que volver a arreglar el lugar de donde vienen, no solo ir a un mítico lugar verde que ya no existe, o seguir huyendo por la Wasteland. No pueden seguir corriendo. Deben usar la violencia y la bolsa de antisemillas como un arma para mejorar el lugar donde viven, dándoles oportunidad a las semillas de crecer y volver su hogar un lugar mejor, incluso si habrá violencia para lograrlo. Sí, se necesita gente como Max y Furiosa para lograr este objetivo, pero se necesita gente como las novias para que este lugar sea próspero. Como la bolsa de semillas y antisemillas, son dos caras de la misma moneda. This is our Furiosa. Una parte de El Discurso que gira alrededor de esta película es la eterna pregunta: ¿es Mad Max una película feminista? Esta pregunta se hace normalmente en una de dos circunstancias: para desprestigiar la película y tacharla de propaganda profeminista creada por sionistas de izquierda que quieren destruir a la sociedad occidental, o gente que quiere saber si está bien disfrutar algo que quizás sea un poco problemático. En esta parte del video simplemente citaré a Dan Olson de Folding Ideas en su respuesta a la pregunta. Mad Max tiene temas, valores y refleja decisiones creativas que a un público feminista le gustaría ver más, pero Mad Max en sí no es feminista, más que nada porque nada realmente lo puede ser.
A pesar de lo que te quieran hacer creer, el feminismo no es un dogma que todos siguen al pie de la letra. El feminismo no existe en un estado puro, y si le preguntas a dos feministas que te describan qué significa la palabra para ellas, es muy probable que termines con dos respuestas completamente distintas, inspiradas por diferentes corrientes filosóficas y académicas que componen el gran globo que es el feminismo. Y mientras comparten algunos puntos y objetivos centrales que les hacen convertir el nombre de feminismo, la forma en la que quieren alcanzar esos objetivos puede ser radicalmente distinta. Por eso es que tienes ideas que se consideran feministas pero están en conflicto. Tienes cosas como el feminismo blanco, que es el feminismo mayormente tomado por gente blanca, ignorando muchas veces los conflictos de raza y clase que afectan a las mujeres, aminorando las voces de gente de color en el proceso. Luego tenemos el feminismo interseccional, que tiene ideas más apegadas al socialismo porque termina tomando en cuenta cuestiones de raza, género y clase en la forma en que estos problemas afectan a las mujeres. Y luego tenemos cosas como el terfismo, que es simplemente transfobia disfrazada de feminismo académico para poder gritar misoginia si alguien atreve a señalar que acosar a las mujeres trans y llamar a los hombres trans hermanas perdidas es algo jodidamente asqueroso. Pero me desvío. A lo que voy es que hay muchas ramas de feminismo y sería imposible decir que una película u obra de arte es 100% feminista. Puede tener temas y aspectos adyacentes, pero buscar ideología pura es como buscar oro en una mina de carbón. Frustrante y probablemente podrías usar tu tiempo para cosas mejores. Si quieres saber más sobre feminismo, por favor busca académicas feministas que te van a explicar esto mucho mejor que yo. Pero en fin, otro de los aspectos del feminismo es que puedes usarse como una herramienta a la hora de aplicar teoría crítica en una obra. Y definitivamente se puede aplicar una crítica feminista a Mad Max. Y ahora, yo no me considero feminista y me parece un poco incómodo hablar de esto siendo que solo he estudiado un poco el asunto. Así que me gustaría dar una pequeña lectura en este ámbito a Mad Max y cómo usa la feminidad como un tema importante para su película. Así que empecemos con lo obvio, Immortan Joe, quien representa absolutamente todo lo que está mal con la masculinidad tradicional. Pero antes de continuar, como tonto, explicaré de nuevo lo que me refiero con masculinidad tradicional o tóxica. No quiero decir que por ser hombre o por actuar de una manera seas una mala persona, ni que tengas que disculparte por tu género o sentirte mal con él. Cuando hablo de masculinidad tradicional me refiero a un conjunto de creencias culturales, actitudes y tradiciones que son dañinas o negativas y que suelen ser asociadas al hecho de ser hombre. Cosas como la violencia, la agresividad sexual, la necesidad de mostrar tu valor constantemente, hasta cosas más pequeñas que quizás no te das cuenta, como utilizar la sexualidad o género de una persona como un insulto, no querer usar alguna ropa o producto porque te parece femenino, o pensar que porque una actitud es femenina no deberías expresarla. Son muchas cosas que son más culturales que otra cosa. No significa que tú, la persona que está viendo este video que resulta ser hombre, seas malo por tu género y debas sentirte mal con ello. Es solo que, culturalmente, solemos asociar actitudes dañinas al hecho de ser hombre. Y quizás aceptar eso te termina haciendo más feliz y te saque de una prisión mental que te lleva a actuar de una manera autodestructiva sin que te des cuenta. Quizás, no lo sé, te lo digo de experiencia personal. Soy mucho más feliz desde que dejé de preocuparme tanto por la forma incorrecta de ser hombre socialmente. Pero no importa. Volviendo a Joe, la película implica que es por culpa de gente como él que el mundo está en la situación que está, mientras que su culto es una representación de todo lo malo que en el mundo antiguo: violencia, destrucción, misoginia, utilizar a las personas como comodidad, en fin, absolutamente lo peor. Joe creó un culto suicida lavándole el cerebro a jóvenes impresionables con una promesa de gloria y vida eterna que los hace tener una visión distorsionada del mundo, una promesa tan vaga, tóxica y frágil que literalmente se desmorona al primer momento de cuestionamiento y pensamiento crítico, que es lo que termina ayudando a Nux a desprogramarse. Joe basa todas sus creencias en una bastardización hipermasculina de la cultura vikinga, poniéndose a él en el centro como un dios inmortal y todopoderoso que les ofrece salvación, pero solo si hacen lo que les pide, si siguen las reglas correctamente y si mueren gloriosamente al servicio de Joe. Lo cual es irónico, porque registros históricos indican que los vikingos eran mucho menos salvajes y bestiales de lo que la cultura popular nos quiere hacer creer. Es decir, eran guerreros implacables y agresivos, pero nada diferente al tipo de batallas que existían en ese entonces. Más aún, los vikingos eran bastante feministas, con registros históricos indicando que las mujeres podían elegir divorciarse de sus esposos, tener hijos fuera del matrimonio y vivir con un hombre antes de casarse no era algo mal visto socialmente, y que las mujeres podían ser dueñas de tierras y tenían permitido luchar al lado de los hombres en las batallas, lo cual solo deja más expuesto a Joe como un fraude que utiliza la vaga idea de los vikingos para lavarle el cerebro a niños impresionables y crear un culto suicida. Ahora, si Joe en realidad cree en toda la basura que le dice a los Warboys o solo lo usa como una forma de controlarlos, realmente no importa. La cruda verdad es que creó un culto de asesinos suicidas basados en ideales hipermasculinos de honor, guerra y autosacrificio. En este sentido, los Warboys son tan víctimas de Joe y su maldad como el resto de los protagonistas, aunque no se den cuenta de esto.
Le robaron la posibilidad de tener una vida más allá de morir heroicamente por un vago ideal de gloria, haciéndolos creer que dar su vida por un decrépito anciano es algo digno y hermoso. Algo que, tristemente, ocurre en la vida real. Ejércitos de países como Estados Unidos acosan a jóvenes vulnerables emocionalmente y económicamente con ideas de honor y gloria para enviarlos a morir a un país de Medio Oriente, donde realmente ellos son los invasores. Y sí, esta gente normalmente solo apunta a hombres jóvenes, metiéndoles ideas sobre que serán como los héroes machos de las películas y videojuegos, que, al terminar su servicio, volverán como héroes amados por todos, o morirán heroicamente defendiendo a su país. Existe una razón por la que los anuncios del ejército americano son normalmente apuntados a hombres y los reclutadores están en escuelas de bajos recursos buscando exclusivamente a chicos que puedan hacer caer en su red de mentiras. Es esta misma idea jodida de lo que significa ser hombre y cómo está entrelazada directamente con la violencia y el ambiente militarista lo que hace que el sacrificio de Nux sea tan especial. Nux ya no cree en Joe como un ser todopoderoso y finalmente encontró una razón de vivir que no está directamente relacionada con morir exóticamente. Su relación con Capable es lo que le da un nuevo significado a su vida y una razón para continuar heroicamente. Al final, Nux obtiene lo que más quería, una muerte llena de gloria y heroísmo, pero lo hace bajo sus propios términos y no bajo los ideales hipermasculinos de Joe que le habían atado toda su vida. Nux muere haciendo algo que vale la pena para él, no porque alguien más le dijo que era lo correcto o porque su dogma le dictaba que debía morir estrafalariamente para tener una vida eterna en el Valhalla. Lo hizo porque sabe que es lo correcto. La única oportunidad de que la gente que ama tenga una buena vida. Es lo que él quiere en realidad, es algo que vale la pena. Es el momento más fuerte de la película. Un hermoso contraste al inicio donde estaba ansioso y excitado de morir, como un niño recibiendo un nuevo regalo. Ahora abraza la muerte con calma y seguridad. Su viaje lo ha cambiado, ha madurado y ya no es el niño con el cerebro lavado al principio. Él dijo que sí iba a morir, moriría históricamente en la Fury Road, e históricamente murió. Que encontró algo por lo que realmente valía la pena sacrificarlo todo. Como última petición, le pide a las novias y a las muchas madres que lo contemplen. Las novias no quitan la mirada de Nux. Capable, cariñosamente, extiende su mano, no en desesperación o tristeza, pero a forma de ser una valquiria y traer su alma cerca de ella, asegurándose de enviarlo gloriosamente al Valhalla. En Mad Max, la fuerza de Max Furiosa y las novias no radica en sus habilidades individuales o en que sean masculinas o femeninas, ya que permiten a estos dos aspectos de ellos, sin importar su género, salir a flote, lo que les hace tener una sinergia que los vuelve imparables, siendo más fuertes que si solo fueran masculinos o femeninos. Solo tienes que mirar a Max para darte cuenta de esto. En ningún momento siente rencor hacia Furiosa por patearle el trasero mientras peleaban. Nunca siente la necesidad de mostrarle su hombría a Furiosa por impresionarla o compensar el hecho de que pudo ganarle en una pelea mano a mano, porque a Max realmente no le importa, él la ve como una igual, otra sobreviviente en un mundo hostil. Sabe que juntos son imparables, exactamente porque se respetan como iguales y dejan que tomen el mando dependiendo de quién está más capacitado. Ahí radica su verdadera fuerza, una que Joe y su banda jamás podrán entender. La escena que mejor ejemplifica esto es cuando los está persiguiendo el granjero de balas. Max está intentando darle con un rifle al que le quedan pocas balas, mientras Furiosa la ve ansiosa. Él se da cuenta de que no lo va a lograr. ¿Qué hace? Sin quejarse, sin sentirse ofendido, sin dejar que lo afecte, le pasa el rifle a Furiosa y la deja usar su hombro como soporte. Acepta que Furiosa está mejor preparada que él, lo cual termina dándoles la ventaja que necesitaban para derrotar al granjero. Normalmente en las películas de acción la violencia es codificada como algo masculino, ya sea como un poder que solo los hombres tenemos la fuerza para usar, o una maldición a la que debemos cargar para no destruir la inocencia de las mujeres, lo cual da resultados interesantes. Como la violencia es algo de hombres y el género de películas de acción capitaliza de la violencia, los protagonistas terminan siendo hombres y en el caso de que la película sea protagonizada por una mujer, termina entrando en diversos arquetipos trillados. La violencia se les arrebata a las mujeres, haciéndolas creer que es algo que no les pertenece, que no pueden usar, que perderían lo que las hace mujer si caen tan bajo como los hombres para usarla y cumplir su objetivo. Lo vemos en películas de acción protagonizadas por mujeres, en la que la mayoría de ellas son de hecho masculinizadas tras usar la violencia. La violencia las hace perder su feminidad.
Mad Max toma un acercamiento interesante a esta cuestión. Nos quita la noción de que la violencia es algo inherentemente masculino, que para ser violenta, una mujer no debe dejar atrás su feminidad o sacrificar su inocencia. Esto se canaliza en el personaje Furiosa, quien retoma la violencia, no como algo masculino o algo femenino, sino como una expresión de su humanidad. La violencia existe en la naturaleza humana, no le pertenece a ningún género. Es una fuerza de cambio y poder, un arma que nos permite obtener lo que queramos y lo que por derecho es nuestro. Al final del día, la violencia es usada por Furiosa y las novias para retomar lo que les fue robado, su autonomía, su hogar. Utilizan la misma fuerza que Joe tenía para oprimirlas y la usan para liberarse de su yugo. La violencia es inherentemente humana, pero no es algo malo, porque donde Joe utiliza la violencia como una fuerza de opresión y control, las heroínas de Mad Max la usan como una fuerza de libertad. Este fue un video difícil de escribir, pero al final puse todos mis pensamientos sobre una de las mejores películas jamás hechas. Por favor, miren la lista de videos recomendados en la descripción, elaboren algunas ideas más a fondo de las que hablé en este video. Recuerda que Talkinvidia es una realidad gracias al apoyo de los Warboys que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talkinvidia se vuelva mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com/Talkinvidia o volviéndote un miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. O también puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de PayPal o la tarjeta de saldazo que aparece en pantalla. Soy su anfitrión, Dani Z, recordándoles que nuestra Furiosa ha vuelto. Hasta la próxima.